Tema 48. Los cuatro caballos. El segundo jinete. Jesucristo y la espada del Espíritu. Como ya lo he dicho, el libro de Revelaciones, entiéndase Apocalipsis, es el mensaje más maravilloso y poderoso de la Biblia, que resuena como sonido de trompeta hasta nuestros días. Es el cierre de las buenas nuevas, es el mensaje del Evangelio de salvación de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Como también dije en otro momento, por la gran cantidad de simbolismos y figuras del libro de Revelaciones, lo cual tampoco es ajeno a gran parte de la Biblia, se le ha considerado un libro confuso en su entendimiento y por lo tanto se le ha dado el dictamen de libro sellado. Preguntémonos, si el nombre del libro es Revelaciones, ¿cómo podría estar sellado? El manual de Dios dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas son para nosotros. ¿Cuál ha sido el resultado de ello? Toda la cantidad de posturas, muchas de ellas contrarias a la verdad bíblica. El lenguaje de la Biblia es uno de principio a fin. Comienza con un árbol en el huerto del Edén y termina con un árbol al final del relato bíblico. Quien es el árbol al comienzo es el mismo árbol al final. Así que la misma Biblia nos da la base de interpretación cuando nos dice en Revelaciones 1:3, dichoso el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Y lo reitera al final del libro en Revelaciones 22:7. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El propósito de Revelaciones, como lo es el de toda la Biblia, es el de bendecir a quienes lo leen. Hemos cometido un gran error dentro del cristianismo, el bíblico, claro, el tratar el libro de Revelaciones como un apéndice, como si no fuese parte del resto de la Biblia, lo que ha conllevado a darle o buscarle interpretaciones fuera de la escritura. Creo que cometí un error, haber olvidado colocar la introducción de los caballos en el video anterior en donde hablo del primer jinete. O quizás fue el Espíritu Santo quien así lo quiso, no lo sé. Quizás sea un doble error pensar que así sea. Cierto es que dicha introducción que detallo a continuación brinda una base sólida para la interpretación del libro de Revelaciones. Un día aprendí que para poder entender los simbolismos o el lenguaje del Nuevo Testamento y más del libro de Revelaciones, primero se debía conocer y entender los simbolismos y el lenguaje del Antiguo Testamento. Juan en Patmos recibió del Señor la revelación, y hemos supuesto equivocadamente que Juan no entendía qué era todo eso de bestias, nubes, caballos, truenos, langostas, muchas aguas. Los que no hemos entendido somos nosotros, por aplicar interpretaciones modernas distorsionadas, principalmente por Bruce Hollywood, en vez de seguir lo dicho por el Señor en Isaías 46:9-10. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Y lo que dice también Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O lo que dice Colosenses 2:16-17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Recordemos siempre que la Biblia se explica a sí misma. Siempre hemos dicho que los cuatro caballos saldrían en el tiempo del fin, e irónicamente hemos tenido la razón. Y digo irónicamente porque diciendo tal verdad estábamos equivocados. El error estaba en no discernir cuál es ese tiempo del fin. Son varios los pasajes en donde el manual de Dios asegura que el tiempo del fin comenzó con la venida del Señor Jesucristo. Así lo dice, por ejemplo, este pasaje de 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Así que veamos varios pasajes del Antiguo Testamento que nos sirven de base para la interpretación inicial de estos caballos y sus jinetes. Salmo 45:4. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y que tu diestra realice obras portentosas. Salmo 68:4. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, exalten al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alégrense delante de él. Zacarías 1 del 8-11 dice, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón,
que estaba entre los mirtos, respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Zacarías 6, del 1 al 7. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: vayan, recorran la tierra, y recorrieron la tierra. Este pasaje de Zacarías nos muestra además que los caballos son denominados también como vientos. Habacuc 3, versículos 8, 9 y 15. ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Todos estos pasajes nos muestran claramente que es Dios quien cabalga. Es Él quien monta sus caballos en el mar sobre las grandes aguas. ¿Y cuáles son estas? Veamos Isaías 17, 12 al 13a. ¡Ay! Bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas. Y Revelaciones 17:15 nos dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Un principio de interpretación profética válido en lo bíblico en términos generales es lo que el Espíritu Santo nos dice: que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El mismo Espíritu cumple con esa premisa, pues nos da 4 testimonios del Evangelio. Asevero, y lo hago de manera respetuosa, que quien dice tener fe, quien dice ser un creyente del Señor Jesucristo, pero no tiene conocimiento bíblico, su fe es solo una fe ciega. Recordemos que él dice en Juan 8, 31 y 32, todo el que quiera ser mi discípulo permanecerá en mi palabra y conocerá la verdad, y la verdad le hará libre. Hemos usado la historia de David contra Goliat, el gigante, como un símil para hablar hasta de superación personal. Esos gigantes que deben ser derribados y echados fuera de la mente de los cristianos son todos esos pensamientos conforme a la naturaleza adámica caída, basados en el conocimiento del árbol del bien y del mal, del cual aún la humanidad sigue comiendo. Y la Iglesia del Señor sigue pretendiendo discernir los asuntos del Espíritu bajo ese mismo conocimiento. Vemos pues que los caballos, así como todas las demás figuras proféticas que encontramos en el Nuevo Testamento, ya estaban definidas en el Antiguo Testamento. Así como lo describí en el video anterior, es imposible, una vez se conoce el lenguaje bíblico y su simbología, permitirse distorsionar el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. Sabemos que es el diablo que quiere torcer la palabra de Dios, y de hecho lo ha hecho desde el huerto del Edén. Debemos estudiar el manual de Dios de manera consistente, persistente y consciente de que es la voluntad de Dios de que lo hagamos. Como nos dice el Señor Jesucristo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El desconocer la verdad bíblica nos hace vulnerables a las mentiras del enemigo y nos hace permanecer como pigmeos espirituales, como niños que aún tienen necesidad de leche. Así lo dice el Espíritu Santo en Hebreos 5, del 12 al 14. Pues aunque ya deberían ser maestros, después de tanto tiempo, otra vez tienen necesidad de que les enseñen los principios elementales de la palabra de Dios. Han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Esas mentiras del enemigo, repetidas miles de veces por cientos de años, se han convertido en verdades que nos han sacado de foco. Recordemos, la verdad nos hace libres. Podemos entonces aseverar que los caballos y sus jinetes
tal como lo vemos desde el Antiguo Pacto, tienen que ver con la obra de Dios en la tierra. El jinete en los caballos del Apocalipsis registra el ministerio de Jesús en sus diferentes facetas, de la misma manera que lo son las cuatro versiones del Evangelio. En un siguiente video mostraré el falso caballo blanco que ha venido también cabalgando desde hace unos 1700 años. Ya sabemos, por el manual de Dios en 2 Corintios 11:14, que el diablo se viste como ángel de luz, es decir, disfraza su maldad como si fuese algo bueno, y para ello toma las cosas de Dios para así parecerlo. Y como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, ha venido engañando a muchos. El segundo jinete, Jesucristo y la espada del Espíritu. Revelaciones 6, 3 al 4 dice: Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El Señor Jesucristo, quien es el príncipe de paz, en Mateo 10, 34 al 35 hace la siguiente contundente afirmación, que pareciera una contradicción, pero no lo es. Dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Revelaciones 19, 11 al 15 lo confirma. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Estos dos pasajes anteriores del Nuevo Pacto lo hacen bastante claro. No se refiere a un ser malvado enviado por el diablo para matar a la gente y que saldrá al comienzo de un supuesto periodo de 7 años, de una supuesta interrupción de la profecía de las 70 semanas de Daniel. En el video número 23, las 70 semanas de Daniel, muestro cómo la verdad de Dios resplandece hecha fuera la oscuridad de la mentira que se ha establecido en el pueblo cristiano desde hace unos 150 años o más. El Señor Jesucristo fue crucificado en la semana 70. No hay ninguna interrupción en los tiempos. Así que todas las doctrinas nacidas de ese craso error o engaño, pues son igualmente falsas. Veamos otros pasajes que nos confirman al Señor Jesucristo como el jinete de los caballos. Revelaciones 1:16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Revelaciones 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Revelaciones 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, dichosos de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Recordemos que Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Veamos lo que nos continúa diciendo el manual de Dios para que profundicemos un poco más. Efesios 2:5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sabemos que a través del pecado entró la muerte a toda la humanidad. Yo lo explico así. Toda persona que viene a este mundo nace con un alma oscurecida a causa del espíritu muerto en ella, y hay personas que manifiestan esa oscuridad con mayor intensidad que otras. Sabemos también que esa muerte que se produjo en el huerto del Edén es la separación espiritual del ser humano con Dios. Así que esa expresión de los muertos que mueren en el Señor es una maravillosa y esperanzadora verdad. En Romanos 6 encontramos una mayor ampliación sobre el tema. Los versículos 3 al 6 dicen: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. El poder del pecado es la muerte, y nosotros estábamos muertos. Por ello necesitábamos morir a ese poder, pero no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Por eso apareció el Hijo de Dios, para darse a sí mismo, es decir, morir por nosotros, y con esa muerte nosotros obtuvimos nuevamente vida. La palabra de vida, que es Cristo, fue esa espada que hirió y dio muerte al Adán caído, y esa muerte ya no tiene tampoco poder en nosotros. El Evangelio de Salvación da muerte al Adán caído que está muerto. Por eso cada uno de nosotros debe llevar cada día los harapos de ese viejo hombre a la cruz. Recordemos que el Adán caído no puede ser restaurado, ni adornado o contemplado. Ese Adán carnal solo tiene un fin, y es muerte en la cruz. Eso es lo que el Señor Jesucristo llevó en la cruz para ser muerto, el Adán carnal de toda la humanidad. Por eso el Señor en Lucas 9:23 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el video número 7, la lucha interna del ser humano, un asunto espiritual, este aspecto queda claro a la luz de las Escrituras. Romanos 6, del 7 al 10, continúa diciendo: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La predicación del Evangelio es para salvación de la humanidad. Es la verdad de Dios que libera a las personas de la oscuridad con la que el diablo las ha cegado. Pero esa verdad, el diablo indiscutiblemente no quiere que la humanidad conozca, y por lo tanto se le ha opuesto desde el huerto del Edén. El Evangelio seguirá siendo su obra de salvación hasta el día que, ya muy pronto, el Señor Jesucristo regrese de nuevo. Mientras tanto, esa verdad produce oposición en aquellas personas que aún no han sido iluminadas por la luz del Evangelio, y esa oposición se ha traducido en conflictos en la sociedad, al interior de las familias, y también en tortura y muerte de miles y millones de hombres y mujeres que fueron lavadas con la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, en el tiempo de la llamada, muy entre comillas, Santa Inquisición. Sí, todas las personas que hasta el día de hoy hemos recibido el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, hemos recibido de alguna manera rechazo y hasta desprecio. Pero un día, ese día que está muy próximo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, tal como lo dice Romanos 14:11 e Isaías 45:23. Que Dios les bendiga.